Cuando comenzó la crisis financiera, el Partido Socialista aplicó como política ajustarle el cinturón a la mayor parte de la población, no a ellos, a la mayor parte de la población. Después el gobierno del Partido Popular profundizó en esa política, si cabe, con más crueldad. Y hoy vemos cuál es el balance. El balance es que España hoy es un país más desigual. Tenemos prácticamente la misma gente trabajando que en el año 2011 y, sin embargo, cotizan al mes 300 millones menos a las arcas de la Seguridad Social porque se trabaja por menos dinero y porque la gente tiene menos capacidad de consumo. Lo que proponemos es que hay que cambiar el enfoque, y para nosotros cambiar el enfoque es competir por arriba y no competir por abajo. Necesitamos cambiar nuestro modelo productivo, que pasa por cambiar nuestro modelo energético, y eso pasa por un plan nacional de transición energética que apueste por las energías renovables y que apueste por la eficiencia energética. Y apostamos también por una ley de segunda oportunidad que rescate a esas pequeñas empresas que se han quedado en la cuneta en los años más difíciles. Y por último, proteger una economía es proteger los salarios. Solo protegiendo los salarios y las condiciones de trabajo se protege el consumo y se genera más empleo. Es importante que cuando estemos discutiendo de economía hagamos la distinción, o evitemos, mejor dicho, la distinción entre hablar de la economía sin hablar de la gente. Aquellos a los que les cuadran las cuentas de un país con un tercio de su población en el riesgo de pobreza no están haciendo ningún milagro. Lo que están haciendo es esconder una buena parte que les sobra un tercio de su país. Necesitamos recuperar competitividad en la economía española, y les va a sorprender a lo mejor a quien cito, pero cuando el FMI habla de la falta de competitividad de la economía española, no dice que sea barato despedir. La reforma laboral del Partido Socialista y después la reforma laboral del Partido Popular hizo ya muy barato despedir. El problema por el que la gente no contrata más trabajadores en España es porque hay poca demanda. ¿Y por qué hay poca demanda? Porque no han parado de caer los salarios reales de las familias, tanto por la congelación de los salarios como por los hachazos a las pensiones, como también por los tijeretazos en los servicios públicos que hacen que la gente se tenga que gastar dinero en cosas que antes eran un derecho. No se mejora la economía sin mejorar la economía de las familias. Eso significa, tenemos que hacer una ley flexible para los autónomos que les permita pagar en la medida en que ingresan y no pagar si ingresan menos del salario mínimo. Tenemos que recuperar los salarios y la negociación colectiva, porque si no hay empleo sin derechos, un país de trabajadores pobres es un país pobre, y tenemos que traer de vuelta a casa a nuestra mejor generación. No puede ser que tengamos jóvenes españoles en el que nos hemos gastado mucho dinero en formarlos, que ahora estén patentando, innovando o creando en Alemania o en Estados Unidos. Tenemos que traerlos con un plan de inversión pública. Alguna gente se olvida de que Silicon Valley empezó primero con inversión pública, para traerlos a casa, para que produzcan y desarrollen ahí. Es muy sencillo. La disyuntiva que tenemos está en competir por abajo ajustando el cinturón a la gente, o competir por arriba con trabajo de más calidad y más capacidad de consumo. En España no ha sucedido que de repente se haya evaporado el dinero. Ha sucedido que el dinero ha cambiado de manos. Algunos le han llamado austeridad a sacar mucho dinero de los bolsillos de los sectores medios y trabajadores y llevarlo a los bolsillos de quienes más tienen. Los que más tienen han acumulado más que nunca en la historia reciente de España, y eso ha sido así no porque hayan sido especialmente emprendedores o especialmente capaces, sino porque han tenido un gobierno a su servicio dedicado a que ganen más dinero. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que nos ha hecho un país hoy menos competitivo, que nos ha hecho hoy un país con más dificultad, por ejemplo, de afrontar las pensiones, el riesgo de las pensiones. Si los abuelos que nos están viendo quieren proteger las pensiones, tienen que votar también por el salario de los nietos. Hemos dicho efectivamente que durante estos años España se ha vuelto un país más ineficaz y también más desunido, porque la desigualdad nos ha dividido como sociedad. Tenemos que llevar a la Constitución el blindaje de los derechos sociales, de la sanidad, de las pensiones, del derecho a la vivienda y de la educación, porque solo invirtiendo en educación vamos a ser capaces de invertir en futuro. Tenemos que poner en marcha un plan de rescate ciudadano que nos permita que, igual que hemos estado rescatando durante mucho tiempo los negocios no siempre limpios del todo de las entidades financieras, ahora podamos rescatar a nuestra gente, porque solo así hacemos aflorar también más dinero que puede recaudar el Estado en impuestos. Con respecto a la discusión de los impuestos, no es verdad la discusión sobre si subirlos o bajarlos. En España ya tienen los impuestos suficientemente altos los trabajadores, las pequeñas empresas y los pensionistas. El problema es quién los paga, y el gran fraude fiscal en España los cometen los más ricos. El propio secretario de Estado de Hacienda del Partido Popular decía: con cada euro invertido en luchar contra el fraude fiscal recaudamos 10. Ahora bien, ¿por qué no se ha hecho? No se ha hecho porque precisamente esos señores que tienen las cuentas corrientes en Andorra y Suiza son después los que contribuyen a las campañas electorales de los partidos que nos han gobernado. Con respecto a las cuestiones de igualdad, uno puede discutir cuánto de alcance tiene, pero yo no recortaría en prevenciones y castigos que la ley contra la violencia machista ya ha adelantado. Podemos discutir en qué cosas más le añadimos. Por ejemplo, a lo mejor estamos de acuerdo en que hay que añadirle la garantía de que haya permisos, digo en términos de igualdad, de que haya permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres, porque si no, ¿qué ocurre? Que cuando los permisos son transferibles, al final siempre se queda en casa la mujer, porque los salarios suelen ser bastante más bajos, porque tenemos una brecha laboral, una brecha salarial escandalosa en Europa. Estamos seguramente también de acuerdo
acuerdo en que las mujeres en riesgo de maltrato o que denuncian maltrato necesitan independencia económica para salir de la casa del maltratador y que por tanto necesitan garantías habitacionales. Y estamos seguramente de acuerdo en que solo si garantizamos escuelas infantiles de 0 a 8 años garantizamos la posibilidad de que las mujeres tengan independencia. Está muy bien las buenas palabras, pero hay que dar un paso más y dotarlas de contenido y dotarlas de medios para garantizar la igualdad, que no es solo una cuestión, digamos, de declaraciones o de proclamas, sino que es una cuestión también de recursos. Bueno, yo creo que estamos muy acostumbrados a que en temporada electoral se esconden las tijeras. Estamos acostumbrados a que el Partido Popular haya rebajado un poco los tijeretazos y los recortes, porque viene temporada electoral, al mismo tiempo que se compromete con Bruselas a que si gana volverán otra vez los tijeretazos, y esto lo hemos visto muchas veces. Se acordará toda España le están subiendo el IVA a las chuches. Y después es exactamente lo que hace el Partido Popular. Nos acordaremos también del comportamiento, digamos, dual del Partido Socialista, que está al lado de la gente en campaña electoral, al lado de los privilegiados cuando le toca gobernar. No se trata de cambiar solo las caras. Lo que proponemos es que hay que blindar los derechos sociales en la Constitución para que, independientemente de quién gane las elecciones, hayamos hecho como acuerdo de país, que hay algunas cosas que son demasiado importantes como para que estén al albur de un mal gobierno que decida que vamos a competir recortando por abajo. No promesas, garantías en la Constitución. Es el Día Internacional contra la Corrupción y yo creo que hay mucha gente que nos puede estar viendo y que le produce sonrojo lo que ha pasado en España durante todo este tiempo, le produce vergüenza y le gustaría tener un gobierno que no se escondiera y que diera la cara cuando la policía entra en sus sedes a registrar o a buscar los discos duros. Durante mucho tiempo, cuando sucedían estas cosas, nos decían que estábamos ante casos de manzanas podridas, pero se multiplican a tal velocidad y cada vez más arriba que podemos empezar a pensar que tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural lo definió muy bien el señor Jordi Pujol en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña. Dijo que nadie se crea que se puede cortar una rama sin que caiga el árbol entero. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que en España ha habido un secuestro de la democracia. Ese secuestro de la democracia ha consistido en que los privilegiados se han comprado partidos políticos y han conseguido que se hagan todas las leyes a su servicio. Y eso no solo es un problema de injusticia, es un problema de un agujero negro que tiene nuestra economía y nuestras políticas sociales. Con cada una de esas tramas mafiosas que ha secuestrado las instituciones, perdemos dinero de todos y de todas para el crecimiento o para la protección social. Ahí está bien darse golpes en el pecho, pero hay que proponer garantías concretas que garanticen, valga la redundancia, que venga quien venga, tenga las tentaciones que tenga, no lo va a poder hacer. Las sociedades maduras se dotan de instituciones y de dispositivos para que no se pueda repetir. Ahí van 3 medidas concretas. En primer lugar, tenemos que garantizar la independencia y los recursos de los jueces. Eso no se hace acabando con el Consejo General del Poder Judicial. Eso se hace dando más derecho a los jueces para no tener que depender de la posible llamada del gobierno o del Ejecutivo para que le diga a algún juez: ten cuidado a ver a quién investigas. Necesitamos que nuestros jueces no necesiten ser héroes para atreverse a investigar las tramas de los poderosos, porque si no, nunca van a poder cerrar ese gran agujero negro de la economía española. Necesitamos prohibir las puertas giratorias. Se tienen que acabar los enchufes de los políticos que acaban después en consejos de administración de las grandes empresas vendiendo los contactos que hicieron cuando estaban al servicio de la gente. Y en último lugar, tenemos que ampliar los plazos y acabar con la impunidad en materia de corrupción. Y cuando alguien desfalca algo del dinero público, si él no se puede hacer responsable, se tiene que hacer responsable subsidiario su partido político. Hay formaciones que practicamos la transparencia para que todo ciudadano pueda ver cada euro que se ingresa y cada euro que se gasta. Si se puede hacer en una formación política, se puede hacer en las instituciones. Una ley de cuentas claras, como hemos propuesto, por cierto, en el Parlamento de Andalucía, aunque Ciudadanos ayudara con sus votos al Partido Socialista que no saliera hacia adelante. Se va a producir un referéndum más tarde o más temprano, un referéndum con garantías. Por cierto, no esta especie de simulacro de plebiscito que se regalaron mutuamente el señor Mas y el señor Rajoy, que ahora no nos queda muy claro si era plebiscito quién lo ha ganado y quién lo ha perdido, porque si era plebiscito lo perdió el independentismo. En Cataluña en algún momento se va a votar. Se va a votar en las urnas cuál es la relación que los catalanes quieren tener con el resto de España. Lo que estamos diciendo básicamente es que para cuando llegue ese momento debería haber una propuesta de España con capacidad de ilusionar, de decirle a los catalanes con franqueza: creemos que tenéis derecho a decidir cuál es vuestro encaje con el resto de España y queremos que os quedéis. Pero para eso hay que modificar a la España actual, que obviamente se ha hecho menos atractiva porque se ha convertido en un pozo, digamos, de corrupción y de desigualdad. En España había un acuerdo de convivencia que decía básicamente que naciera uno en un barrio más humilde o en un barrio más privilegiado iba a tener derecho a intentarlo, iba a tener derecho a la igualdad de oportunidades y iba a tener derecho a un futuro digno. Ese acuerdo en España se ha roto y no lo ha roto la gente, lo han roto los privilegiados que se han puesto por encima de la ley.
Durante mucho tiempo la gente esperó que los privilegiados y sus partidos políticos cambiaran y enmendaran. Y le defraudaron unos y confió en otros y le defraudaron esos otros. Después salió a la calle y a las plazas a reivindicar cosas de sentido común. Y estos le respondieron con un tono más o menos burlón: formad un partido político y presentaos a las elecciones. Desde entonces ha comenzado a cambiar la política en España. Han sucedido cosas que todos los expertos decían que no eran posibles y sin embargo la gente las ha ido haciendo posibles pasito a pasito. Lo hizo en las elecciones europeas, lo hizo ganando las principales alcaldías de España para el cambio político, y ahora hemos visto que hay mucha gente que hace 2 días estuvo ilusionada, mandó WhatsApps a las familias durante el anterior debate, saltó frente a la televisión y bajó a la pausa del café con una sonrisa. Con esa fuerza vamos a ganar las elecciones. Con cada una de esas tramas mafiosas que ha secuestrado las instituciones, perdemos dinero de todos y de todas para el crecimiento o para la protección social. Ahí está bien darse golpes en el pecho, pero hay que proponer garantías concretas que garanticen, valga la redundancia, que venga quien venga, tenga las tentaciones que tenga, no lo va a poder hacer. Las sociedades maduras se dotan de instituciones y de dispositivos para que no se pueda repetir. Ahí van 3 medidas concretas. En primer lugar, tenemos que garantizar la independencia y los recursos de los jueces. Eso no se hace acabando con el Consejo General del Poder Judicial. Eso se hace dando más derecho a los jueces para no tener que depender de la posible llamada del gobierno o del Ejecutivo para que le diga a algún juez: ten cuidado a ver a quién investigas. Necesitamos que nuestros jueces no necesiten ser héroes para atreverse a investigar las tramas de los poderosos, porque si no, nunca van a poder cerrar ese gran agujero negro de la economía española. Necesitamos prohibir las puertas giratorias. Se tienen que acabar los enchufes de los políticos que acaban después en consejos de administración de las grandes empresas vendiendo los contactos que hicieron cuando estaban al servicio de la gente. Y en último lugar, tenemos que ampliar los plazos y acabar con la impunidad en materia de corrupción. Y cuando alguien desfalca algo del dinero público, si él no se puede hacer responsable, se tiene que hacer responsable subsidiario su partido político. Hay formaciones que practicamos la transparencia para que todo ciudadano pueda ver cada euro que se ingresa y cada euro que se gasta. Si se puede hacer en una formación política, se puede hacer en las instituciones. Una ley de cuentas claras, como hemos propuesto, por cierto, en el Parlamento de Andalucía, aunque Ciudadanos ayudara con sus votos al Partido Socialista que no saliera hacia adelante. Se va a producir un referéndum más tarde o más temprano, un referéndum con garantías. Por cierto, no esta especie de simulacro de plebiscito que se regalaron mutuamente el señor Mas y el señor Rajoy, que ahora no nos queda muy claro si era plebiscito quién lo ha ganado y quién lo ha perdido, porque si era plebiscito lo perdió el independentismo. En Cataluña en algún momento se va a votar. Se va a votar Cuando comenzó la crisis financiera, el Partido Socialista aplicó como política ajustarle el cinturón a la mayor parte de la población, no a ellos, a la mayor parte de la población. Después el gobierno del Partido Popular profundizó en esa política, si cabe con más crueldad. Y hoy vemos cuál es el balance. El balance es que España hoy es un país más desigual. Tenemos prácticamente la misma gente trabajando que en el año 2011 y sin embargo cotizan al mes 300 millones menos a las arcas de la Seguridad Social porque se trabaja por menos dinero y porque la gente tiene menos capacidad de consumo. Lo que proponemos es que hay que cambiar el enfoque, y para nosotros cambiar el enfoque es competir por arriba y no competir por abajo. Necesitamos cambiar nuestro modelo productivo, que pasa por cambiar nuestro modelo energético, y eso pasa por un plan nacional de transición energética que apueste por las energías renovables y que apueste por la eficiencia energética. Y apostamos también por una ley de segunda oportunidad que rescate a esas pequeñas empresas que se han quedado en la cuneta en los años más difíciles. Y por último, proteger una economía es proteger los salarios. Solo protegiendo los salarios y las condiciones de trabajo se protege el consumo y se genera más empleo. Es importante que cuando estemos discutiendo de economía hagamos la distinción, o evitemos, mejor dicho, la distinción entre hablar de la economía sin hablar de la gente. Aquellos a los que les cuadran las cuentas de un país con un tercio de su población en el riesgo de pobreza no están haciendo ningún milagro. Lo que están haciendo es esconder una buena parte que les sobra un tercio de su país. Necesitamos recuperar competitividad en la economía española. Y les va a sorprender a lo mejor a quien cito, pero cuando el FMI habla de la falta de competitividad de la economía española, no dice que sea barato despedir. La reforma laboral del Partido Socialista y después la reforma laboral del Partido Popular hizo ya muy barato despedir. El problema por el que la gente no contrata más trabajadores en España es porque hay poca demanda. ¿Y por qué hay poca demanda? Porque no han parado de caer los salarios reales de las familias, tanto por la congelación de los salarios como por los hachazos a las pensiones, como también por los tijeretazos en los servicios públicos, que hacen que es una cuestión también de recursos. Bueno, yo creo que estamos muy acostumbrados a que en temporada electoral se esconden las tijeras. Estamos acostumbrados a que el Partido Popular haya rebajado un poco los tijeretazos y los recortes, porque viene temporada electoral, al mismo tiempo que se compromete con Bruselas a que si gana volverán otra vez los tijeretazos, y esto lo hemos visto muchas veces. Se acordará toda España le están subiendo el IVA a las chuches,
y después es exactamente lo que hace el Partido Popular. Nos acordaremos también del comportamiento, digamos, dual del Partido Socialista, que está al lado de la gente en campaña electoral, al lado de los privilegiados cuando le toca gobernar. No se trata de cambiar solo las caras. Lo que proponemos es que hay que blindar los derechos sociales en la Constitución para que, independientemente de quién gane las elecciones, hayamos hecho como acuerdo de país, que hay algunas cosas que son demasiado importantes como para que estén al albur de un mal gobierno que decida que vamos a competir recortando por abajo. No promesas, garantías en la Constitución. Es el Día Internacional contra la Corrupción y yo creo que hay mucha gente que nos puede estar viendo y que le produce sonrojo lo que ha pasado en España durante todo este tiempo, le produce vergüenza y le gustaría tener un gobierno que no se escondiera y que diera la cara cuando la policía entra en sus sedes a registrar o a buscar los discos duros. Durante mucho tiempo, cuando sucedían estas cosas, nos decían que estábamos ante casos de manzanas podridas, pero se multiplican a tal velocidad y cada vez más arriba que podemos empezar a pensar que tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural lo definió muy bien el señor Jordi Pujol en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña. Dijo que nadie se crea que se puede cortar una rama sin que caiga el árbol entero. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que en España ha habido un secuestro de la democracia. Ese secuestro de la democracia ha consistido en que los privilegiados se han comprado partidos políticos y han conseguido que se hagan todas las leyes a su servicio. Y eso no solo es un problema de injusticia, es un problema de un agujero negro que tiene nuestra economía y nuestras políticas sociales. Que la gente se tenga que gastar dinero en cosas que antes eran un derecho. No se mejora la economía sin mejorar la economía de las familias. Eso significa, tenemos que hacer una ley flexible para los autónomos que les permita pagar en la medida en que ingresan y no pagar si ingresan menos del salario mínimo. Tenemos que recuperar los salarios y la negociación colectiva, porque si no hay empleo sin derechos, un país de trabajadores pobres es un país pobre, y tenemos que traer de vuelta a casa a nuestra mejor generación. No puede ser que tengamos jóvenes españoles en el que nos hemos gastado mucho dinero en formarlos que ahora estén patentando, innovando o creando en Alemania o en Estados Unidos. Tenemos que traerlos con un plan de inversión pública. Alguna gente se olvida de que Silicon Valley empezó primero con inversión pública para traerlos a casa para que produzcan y desarrollen ahí. Es muy sencillo. La disyuntiva que tenemos está en competir por abajo ajustando el cinturón a la gente o competir por arriba con trabajo de más calidad y más capacidad de consumo. En España no ha sucedido que de repente se haya evaporado el dinero. Ha sucedido que el dinero ha cambiado de manos. Algunos le han llamado austeridad a sacar mucho dinero de los bolsillos de los sectores medios y trabajadores y llevarlo a los bolsillos de quienes más tienen. Los que más tienen han acumulado más que nunca en la historia reciente de España. Y eso ha sido así no porque hayan sido especialmente emprendedores o especialmente capaces, sino porque han tenido un gobierno a su servicio, dedicado a que ganen más dinero. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que nos ha hecho un país hoy menos competitivo, que nos ha hecho hoy un país con más dificultad, por ejemplo, de afrontar las pensiones, el riesgo de las pensiones. Si los abuelos que nos están viendo quieren proteger las pensiones, tienen que votar también por el salario de los nietos. Hemos dicho efectivamente que durante estos años España se ha vuelto un país más ineficaz y también más desunido, porque la desigualdad nos ha dividido como sociedad. Tenemos que llevar a la Constitución el blindaje de los derechos sociales, de la sanidad, de las pensiones, del derecho a la vivienda y de la educación, porque solo invirtiendo en educación vamos a ser capaces de invertir en futuro. Tenemos que poner en marcha un plan de rescate ciudadano que nos permita que, igual que hemos estado rescatando durante mucho tiempo los negocios no siempre limpios del todo de las entidades financieras, ahora podamos rescatar a nuestra gente, porque solo así hacemos aflorar también más dinero que puede recaudar el Estado en impuestos. Con respecto a la discusión de los impuestos, no es verdad la discusión sobre si subirlos o bajarlos. En España ya tienen los impuestos suficientemente altos los trabajadores, las pequeñas empresas y los pensionistas. El problema es quién los paga, y el gran fraude fiscal en España los cometen los más ricos. El propio secretario de Estado de Hacienda del Partido Popular decía: con cada euro invertido en luchar contra el fraude fiscal recaudamos 10. Ahora bien, ¿por qué no se ha hecho? No se ha hecho porque precisamente esos señores que tienen las cuentas corrientes en Andorra y Suiza son después los que contribuyen a las campañas electorales de los partidos que nos han gobernado. Con respecto a las cuestiones de igualdad, uno puede discutir cuánto de alcance tiene, pero yo no recortaría en prevenciones y castigos que la ley contra la violencia machista ya ha adelantado. Podemos discutir en qué cosas más le añadimos. Por ejemplo, a lo mejor estamos de acuerdo en que hay que añadirle la garantía de que haya permisos, digo en términos de igualdad, de que haya permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres, porque si no, ¿qué ocurre? Que cuando los permisos son transferibles, al final siempre se queda en casa la mujer, porque los salarios suelen ser bastante más bajos, porque tenemos una brecha laboral, una brecha salarial escandalosa en Europa. Estamos seguramente también de acuerdo en que las mujeres en riesgo de maltrato o que denuncian maltrato necesitan independencia económica para salir de la casa del maltratador y que por tanto necesitan garantías habitacionales. Y estamos seguramente de acuerdo en que solo si garantizamos escuelas infantiles de 0 a 8 años garantizamos la posibilidad de que las mujeres tengan independencia. Está muy bien las buenas palabras, pero hay que dar un paso más y dotarlas de contenido y dotarlas de medios para garantizar la igualdad, que no es solo una cuestión, digamos, de declaraciones o de proclamas, sino que